Panicuna, Huawiguna. Hoy día estudiamos el sistema numeral. Qayarishu. Muchos contamos en nuestras lenguas y creemos que ya entendemos el sistema numeral de la lengua que usamos. Bueno, para unos será repetición, para otros reflexión. El sistema numeral quechua es homogéneo. Se divide en singular y plural. No tenemos el binario. Singular, huk, en quechua 1, en quechua 2, suk. Equivale a uno o una. Huk aygo. Huk uygo, un varón. Huk warmi, una mujer. Plural, desde 2. Ishkai, en quechua 1. Iskay, en quechua 2. La idea ya es más de uno, plural. En la frase hay la tendencia de no pluralizar el nombre. Por ejemplo, Ishkai Hocha sería con la pluralización Ishkai Hochakuna, pero nadie dice así, sino Ishkai Hocha, 2 lagunas. En la oración no se pluraliza el nombre está sobreentendido. Ejemplo, Ishkaikuti Tushushah, bailaré 2 veces. Pachak Watayo Jaukista Hamatsillay, por favor, haga sentar al anciano de 100 años. Ahora ya, números. Pues tal como hacemos al contar. Números simples, de 1 a 10. Huk o suk, 1. Ishkai o iskay, como se dice en quechua 2, 2. Kimsa, 3. Chusku, en quechua 1. Tawa, en quechua 2, 4. Pichra o pichra, 5. Sohta, 6. Kanchis, 7. Pusaj, 8. Ishun, 9. Chunka, 10. Como ustedes ven, son números simples. Ahora, números compuestos. El sistema es decimal y homogéneo. Repito, homogéneo. Elementos son base, lo vamos a representar con una B mayúscula, adendum o la forma castellanizada, adendo con A mayúscula y multiplicador con M mayúscula. Orden de los elementos de 11 a 20. Es base más adendum. La base aquí es chunka, 10. Chunka huk, 11. Chunka ishkai, 12. Chunka kimsa, 13. Chunka chusku, 14. Chunka pichra, 15. Ahora escuchen. Quechua y español. Chunka sohta, 16. Allí sí el español, muy semejante al quechua. Chunka ganchis, 17. Chunka pusa, 18. Chunka ishun, 19. Cuando hablamos ya de decenas, usamos el multiplicador por base. Repetimos que la base aquí es la decena. Ishkai chunka, 20.
Ahí está diciendo 2 decenas. Quimsachunca, 30. Chuscuchunca, 40. Ahora también los que hablan español escuchen en como base y referente al decimal. Pitzcachunca, 50. Tochtachunca, 60. Ganchischunca, 70. Pusachchunca, 80. Isconchunca, 90. Cuando decimos estos decimales más la unidad, usamos la serie multiplicador por base más adendum. Por ejemplo, Ixcaychunca, Ixcay, 22. 2 decenas más 2 unidades. Quimsachunca, Quimsa, 33. Chuscuchunca, Chusco, 44. Pitzcachunca, Pitzca, 55. Sochtachunca, Sochta, 66. Panchischunca, Panchis, 77. Pusachchunca, Pusach, 88. Isgonchunca, Isgon, 99. Pachak, 10. Y que se va a convertir otra vez en base. Pitzca, Pachak, 500. Guaranga, 1000. Chunca Guaranga, 10.000. Junu, millón. Quimsajunu, 3 millones. En el numeral que acabamos de estudiar, especialmente en las unidades, hay heteronimia, es decir, palabras muy diferentes. Es el número 4. Chusco, en quechua 1, y Tawa, en quechua 2. Chuscuchunca o Tahuachunca es 40. También hay variaciones fonéticas. Che con che. Che del quechua 1 y che del quechua 2. Pitzca, pichca, 5. En quechua 1 hay par mínimo de che y che. She, quechua 1, S, quechua 2. Ixcay, en quechua 1, Iscay, en quechua 2, significa 2. Pero en quechua 1 se da el par mínimo palatal she con la dento alveolar. Es Ixcay, 2. Iscay, recostarse, echarse de lado. Aika Watayohtan Kayanki, ¿cuántos años tiene usted? Pitzcachunca Watayohmi Kaya. Yo tengo 50 años, pero expresado con humildad y cortesía. Aika tan Kaihuachaca Pachanin, ¿cuánto es el precio de esta correa? ¿O cuánto cuesta esta correa? Kaihuachaco Gam Pitzcachunca sol. Esta correa es 50 soles. Chunca ya sirja. Alah yakuta upiaichu. Muchas veces te aconsejé, no bebas agua fría. Alah, frío. Aika, ¿cuánto? Chani, precio. Upiay, beber. Huachaca, correa. Guata, año. Yaku, agua.
Hay expresiones idiomáticas cuantitativas. Para expresar muchas veces, decimos chunca chunca, literalmente 10 y 10. O en español dicen miles de veces. Poca cantidad, kukishkai, literalmente 1, 2. Kukishkai, yachakoqlla y yayan. Pocos estudiantes están ausentes. Bien, esta clase fue más larga. Envíen sus comentarios, por favor. Panikuna wawrikuna. Aywaya.